hacemos un clic en el menú Archivo, clic en la opción Importar medios, clic en la opción Importar archivos multimedia, buscamos la carpeta que tiene el archivo que queremos importar. Seleccionamos el archivo y hacemos un clic en Abrir. Movemos el archivo hasta la línea de tiempo. Al mover el vídeo a la línea de tiempo nos aparece este mensaje. Este mensaje nos informa si queremos coincidir los medios de resolución de pantalla de 1920 por 1080 y 30 fotogramas por segundo, FPS, o mantener la que teníamos de 1920 por 1080 y 25 FPS. Yo selecciono coincidir medios a 30 FPS. Hacemos un clic derecho sobre el vídeo, seleccionamos la opción separar audio con un clic y hacemos un clic aquí para desmarcar las pistas de vídeo y audio. Hacemos un clic aquí para añadir una pista de audio más. Hacemos un clic sobre la línea de audio para seleccionarla. Clic derecho del ratón sobre la pista de audio y en este menú se hace un clic en copiar. Clic derecho del ratón sobre la línea de audio y en este menú hacemos un clic en la opción de pegar. Así hemos duplicado una pista de audio y esta es otra forma de aumentar el volumen de los MP3 y MP4 con Filmora. También podemos aumentar el volumen a los audios subiendo y bajando la línea de separación que tiene la pista de audio, como se ve en la imagen, y así aumentamos el volumen de los MP4 y MP3 con Filmora. Un clic derecho del ratón sobre la pista de audio y en este menú seleccionamos con un clic la opción Ajustes de audio. En esta primera opción podemos suavizar la entrada de audio que tiene la pista de audio. En esta segunda opción podemos suavizar la salida de audio que tiene la pista de audio. Y en esta tercera opción podemos cambiar el tono al audio. Si hacemos un clic en ecualizador, nos ofrece todas estas opciones que podemos añadir al audio. Si hacemos un clic en esta casilla, podemos eliminar ruido de fondo del audio. Y si marcamos esta otra casilla, podemos bajar el volumen de otros clips. Al señalizar el audio, vemos estos instrumentos de volumen. Con esta rueda podemos silenciar el sonido de audio del auricular derecho o del auricular izquierdo. Y con este mando podemos subir y bajar el volumen. Y una vez que hayamos terminado de configurar el audio, hacemos un clic en OK. Suscribiros, y si os habéis suscrito y queréis recibir las notificaciones de todos los vídeos que voy publicando, dar un clic en la campana de suscrito y así os llegarán las notificaciones.